Bienvenidos a la cuarta parte y final de la historia de Estados Unidos. Y Resolución del Golfo, 1964. El incidente del Golfo de Tonkin, en agosto de 1964, llevó al Congreso de Estados Unidos a aprobar la Resolución del Golfo de Tonkin, que otorgó al presidente Lyndon B. Johnson amplios poderes para usar la fuerza militar en Vietnam. Operación Rolling Thunder, una campaña de bombardeos aéreos estadounidenses sobre Vietnam del Norte, se intensificó a lo largo de los años. Guerra de guerrillas y túneles del Vietcong. Tácticas del Vietcong. Las fuerzas del Vietcong, apoyadas por el norte, utilizaron tácticas de guerrilla y túneles subterráneos para resistir las operaciones estadounidenses y del gobierno del sur. Ofensiva del Tet, 1968. Ataques sorpresa. En el Año Nuevo Lunar de 1968, Tet, el Vietcong y las fuerzas norvietnamitas lanzaron una serie de ataques sorpresa en todo el país. Impacto en la opinión pública. Aunque los Estados Unidos y sus aliados repelieron la ofensiva, la cobertura mediática y las pérdidas significativas influyeron en la opinión pública estadounidense, aumentando la oposición a la guerra. Retirada de Estados Unidos y Acuerdo de Paz de París, 1973. Nixon y vietnamización. El presidente Richard Nixon implementó la política de vietnamización, que implicaba la retirada gradual de las tropas estadounidenses y la transferencia de la responsabilidad de la guerra a las fuerzas del sur. Acuerdo de Paz de París. En 1973, se firmó un acuerdo de paz en París que preveía la retirada de las tropas estadounidenses y la liberación de prisioneros de guerra. Sin embargo, la lucha continuó entre el norte y el sur. Caída de Saigón, 1975. Ofensiva del norte. En 1975, las fuerzas norvietnamitas lanzaron una ofensiva masiva que llevó a la caída de Saigón el 30 de abril de 1975, marcando el final de la guerra y la reunificación de Vietnam bajo el gobierno comunista. Consecuencias, costos humanos y materiales. La guerra de Vietnam resultó en la pérdida de millones de vidas, tanto militares como civiles, y causó enormes daños materiales. Impacto en Estados Unidos. La guerra tuvo un profundo impacto en la sociedad estadounidense, generando protestas y desconfianza hacia el gobierno. Legado duradero. La guerra de Vietnam dejó un legado duradero en la política exterior estadounidense y la forma en que se percibe la intervención militar. La guerra de Vietnam fue un conflicto complejo y controvertido que tuvo repercusiones a nivel global y dejó una marca profunda en la historia del siglo XX. Era contemporánea. La era contemporánea se refiere a la época más reciente de la historia, caracterizada por eventos y desarrollos significativos que han tenido lugar desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. Esta era abarca un período de cambios rápidos y profundos en la sociedad, la política, la tecnología y la cultura. Aquí se presentan algunos aspectos clave de la era contemporánea. Revoluciones industriales, siglo XIX. Primera revolución industrial. A fines del siglo XVIII y principios del XIX, comenzó la primera revolución industrial en el Reino Unido, marcada por avances en la maquinaria, la minería y la producción textil. Segunda revolución industrial. A mediados del siglo XIX, la segunda revolución industrial trajo avances en la metalurgia, la química y la electricidad, transformando aún más la producción y el transporte. Imperialismo y colonización. Siglo XIX, principios del XX. Carrera por África y Asia. Las potencias europeas llevaron a cabo la colonización de vastas áreas en África y Asia, buscando recursos y mercados. Consecuencias. El imperialismo tuvo profundas consecuencias económicas, culturales y políticas, tanto para las potencias coloniales como para las regiones colonizadas. Guerras mundiales, siglo XX. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Un conflicto global que involucró a muchas naciones, con consecuencias significativas, incluida la redibujo de mapas y la creación de la Liga de Naciones. Período de entreguerras.
un período de inestabilidad y cambio social que siguió a la Primera Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Otro conflicto global, esta vez más devastador, que involucró a las principales potencias del mundo y llevó al surgimiento de la Guerra Fría. Guerra Fría, 1947-1991, división del mundo. La Guerra Fría fue una confrontación ideológica y política entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que dividió el mundo en bloques occidental y oriental, carrera armamentista y carrera espacial. Ambas superpotencias compitieron en una carrera armamentista nuclear y en logros espaciales, como la llegada del hombre a la Luna en 1969. Descolonización, mediados del siglo XX. Fin del imperialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países colonizados lograron la independencia, marcando el fin de la era imperial y el surgimiento de nuevos estados nacionales. Movimientos de derechos civiles. Siglo XX. Derechos civiles en Estados Unidos. Movimientos como el de los derechos civiles en Estados Unidos buscaron la igualdad racial y la eliminación de la segregación, liderados por figuras como Martin Luther King Jr., globalización, finales del siglo XX, actualidad. Avances tecnológicos. El desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones ha llevado a una interconexión global sin precedentes. Economía global. La globalización ha transformado las economías, facilitando el comercio internacional y la movilidad de capitales. Cambios sociales y culturales. Siglo XX. Actualidad. Movimientos sociales. Diversos movimientos sociales han surgido, abordando temas como los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ+, el medio ambiente y la justicia social. Cambio cultural. La música, el cine, la moda y otras formas de cultura popular han experimentado cambios significativos, reflejando y contribuyendo a la evolución de la sociedad. Desafíos contemporáneos. Cambio climático. El cambio climático es un desafío global que ha llevado a discusiones sobre sostenibilidad y políticas medioambientales. Tecnología y ética. Los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial y la biotecnología, plantean preguntas éticas y sociales. Desigualdades. Las disparidades económicas y sociales han llevado a un mayor enfoque en cuestiones de equidad y justicia. La era contemporánea es un periodo dinámico y complejo que continúa evolucionando, con desafíos y oportunidades únicos en la historia humana.